vamos a explicar el experimento que vamos a realizar. Si recordáis, va a ser un experimento en el cual usaremos compuestos que tenemos en casa. Son compuestos químicos a pesar de ser productos que utilizamos en el uso cotidiano. Por ejemplo, uno de ellos es el vinagre, el cual es una disolución prácticamente de ácido acético con agua rebajada. Consideraremos el ácido acético como el elemento, el compuesto principal en esta reacción. Utilizaremos también bicarbonato sódico, ¿vale? Y llevaremos a cabo una reacción entre ambos dos. Cuando los dos se ponen en contacto, va a tener lugar una reacción química que veremos posteriormente. A lo largo del vídeo yo os explicaré en qué se convierte cada uno de los productos una vez que esos dos reactivos, que son las sustancias que se van a juntar, reaccionan entre sí y se produce pues una reacción química. Pero para ello vamos a pensar primero en qué es lo que queremos demostrar con este experimento. Bueno, pues queremos demostrar una de las leyes más importantes de la química, una ley que es denominada como ley ponderal. En este caso, le sirvió, mejor dicho, a Dalton para enunciar su famoso modelo atómico. Aunque os parezca curioso, vamos a hacer un poquito de, retrospectiva hacia el pasado, para poder entender un poquito mejor la importancia de esta ley química. Hoy en día todos conocemos la palabra átomo, y no hay ningún problema en imaginarnos un átomo porque hasta lo hemos visto dibujado. Aunque aquí vemos un dibujo más o menos aproximado de un átomo. Aunque en verdad esa representación no es un átomo como nosotros conocemos realmente que es hoy en día. Pero bueno, vamos a ir a por el concepto, ¿vale? El concepto de átomo. Como unidad indivisible surgió en el 400 a.C., en la Grecia antigua. Ya sabemos que los griegos, por aquel entonces, pues tendían a filosofar mucho, vamos a decirlo así, a pensar sobre las ideas de qué ocurría en la naturaleza e intentar sacar sus hipótesis, sus teorías, vamos a decir así, sobre la naturaleza de muchas de las observaciones que llevaban a cabo. El problema es que no experimentaban con ello, sino que la mayoría de las cosas simplemente las observaban y sacaban sus conclusiones a partir de ellas. Es lo que llamamos generar hipótesis. Pues muy bien, en cuanto a de qué estaban formadas las cosas, los griegos pensaron en dos posibles vertientes. Bueno, pensaron en varias, pero había dos que tomaron, digamos, bastante auge por aquel entonces. Una era las ideas de Aristóteles, muy conocido, muy importante por aquel entonces, que proponía que todas las cosas estaban compuestas formadas a partir de la combinación de 4 elementos que denominó tierra, aire, fuego y agua. ¿Vale? Esos 4 elementos que parecen los Pokémon, ¿no? El Pokémon de tierra, de aire, de fuego y de agua, pues eran la combinación de los 4 los que daban, digamos, los distintos objetos de la naturaleza. Por ejemplo, un objeto como una piedra no tendría agua prácticamente, o habría ausencia de ella, pero podría tener bastante elemento tierra, podría tener igual un poco de fuego, dependiendo si la piedra fuese volcánica o estuviese cerca de un río, y así les iban, dependiendo de su composición, pues les iban dando propiedades, y decían que una mezcla de esos 4 elementos formaban la naturaleza de cualquier sustancia en la Tierra. Por otro lado, estaba la teoría de Demócrito. Demócrito creía que cualquier objeto podía ser partido como un trozo de tiza. Si nosotros lo cogemos y lo partimos, tenemos 2 trozos de tiza, exactamente es el mismo compuesto. Si seguíamos partiendo la tiza, tendríamos más trozos del mismo compuesto, tiza. Con lo cual él pensó que llegado un momento, si seguíamos partiendo y partiendo y partiendo esos trozos de tiza, seguiríamos teniendo tiza. Y llegaríamos a la unidad más básica, más pequeñita de ese compuesto, que denominamos en este caso la tiza, ¿vale? Que no es un compuesto como tal. La tiza está formada por otro tipo de compuestos, entre ellos el talco, pero bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir rompiendo tiza, 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 y llegaríamos al último átomo, digamos, a la última parte ya indivisible de ese trozo de tiza, a lo que denominó átomo. Bueno, pues eso es el átomo, la unidad más pequeña e indivisible de la materia.
Muy bien, es muy importante decir que el experimento que vamos a realizar hoy, como hemos mencionado antes, dio la idea al primer modelo atómico de la historia, en 1808. El primer modelo que tenía, digamos, en este caso, la experimentación detrás suyo para corroborar, ¿vale?, que era cierto la existencia de los átomos. Imaginaros, desde el 400 a.C. hasta el 1808 han pasado 2200 años, ¿vale? En esos 2200 años, la idea que prevaleció durante mucho tiempo era la idea de Aristóteles. Aristóteles, recordemos que era el de los 4 elementos: tierra, mar, aire y fuego. Incluso se hablaba de un quinto, el éter, ¿vale?, que estaría fuera de la tierra, ¿vale?, que representaría lo divino, la esencia divina. Pero bueno, volvamos a estas cosas, ¿no? Esos 4 elementos frente al otro. Había una teoría que tenía que ganar. Es como cuando 2 personas tienen sus ideas y bueno, pues hay una corriente de seguidores, ¿no? Bueno, pues el más importante era Aristóteles, y es el que se llevó más me gustas, vamos a decirlo así, ¿no? Con el dedito para arriba, por aquel entonces, por un ejemplo a día de hoy. Y eso fue un problema para el avance científico, porque según se iba avanzando a lo largo de los años, pues empezó a coger un poco más de tirón la idea del átomo. Nunca dejó de tenerse en cuenta, y menos mal, porque al final sabemos que hoy en día es la correcta. Pero no había manera de demostrarlo. Sin embargo, sí que es cierto que se iban descubriendo elementos químicos, se iban descubriendo determinadas reacciones químicas para poder llevar a cabo la obtención de compuestos que luego se podrían utilizar, como por ejemplo la síntesis del amoníaco u otros tipos de reacciones químicas. Bueno, el caso es que a finales del siglo XVIII, es decir, a finales de 1700 y pico, ¿vale?, Antoine Lavoisier, que es el personaje de la historia que nos interesa hoy en este experimento, lo que llevó a cabo fue la demostración de un fenómeno que no sabían por qué ocurría por aquel entonces, y que denominaron la teoría del flogisto. Vale, para explicar esto y centrarnos en cómo vamos a ver luego el experimento en sí, es importante que hablemos de qué es el flogisto y por qué surgió esta teoría. Bien, la primera de las ideas es la siguiente. Todos vosotros habréis observado, vamos a quitarnos de la cabeza ahora mismo nuestros conceptos de átomos y de reacciones químicas. Imaginaros que estáis en aquella época y que vosotros lo que observáis es que al dejar un clavo de hierro al aire libre, al cabo de un tiempo, si cogéis ese mismo clavo y lo pesáis, os habréis dado cuenta de que su masa ha variado de tal manera que ha llegado a coger masa de más. Es decir, si nosotros cogiéramos un clavo limpio de hierro, lo pesáramos, anotáramos su peso y posteriormente lo dejáramos durante un cierto tiempo en la ventana, etcétera, etcétera, y viésemos que empieza a aparecer una especie de cobertura por encima, ¿no?, como una costra, vamos a decir así, de una película que hoy en día todos conocemos, que es un óxido, ¿no?, de hierro que se ha formado encima de él debido a la reacción con el oxígeno del aire. Pero vamos a pensar que no se conoce esa reacción. Bueno, pues si cogemos ese trozo de hierro y lo pesamos, nos damos cuenta de que la masa del hierro inicial es superior, la masa del hierro final, la que tiene esa costra, es superior a la masa del hierro sin haber sido expuesto a la atmósfera en este caso. Eso significaba que había ganado masa. Sin embargo, había otras reacciones químicas, como la que vamos a llevar a cabo hoy, en la cual, por ejemplo, verter ácido acético sobre hidróxido sódico formaba justo el efecto contrario. Lo que quedaba dentro del recipiente pesaba menos de lo que supuestamente tenía el compuesto o los compuestos originales. Es decir, la masa, como veremos, la masa del ácido acético, en este caso vamos a utilizar vinagre, ¿vale?, una disolución de él, y la masa del bicarbonato, cuando juntábamos las dos, lo que obteníamos tenía menor masa de lo que supuestamente tenían los dos compuestos iniciales. Eso
se solucionó, como no sabían cómo llevar a cabo esa, explicar qué es lo que ocurría, porque unos compuestos ganaban masa, porque otros la perdían, no estaba muy entendido el compuesto todavía, la definición todavía de reacción química, porque no estábamos todavía con el concepto de átomo en la memoria, sino que todavía estaba reñido el concepto que hemos dicho antes de la teoría aristotélica. Pues se solucionó hablando de una sustancia denominada flogisto. Ese flogisto podría ser una sustancia que se perdiera durante el proceso de la reacción química o que se ganara a través de que lo cogiera de otra sustancia, de tal manera que así tenía lugar esas pérdidas o ganancias de peso. Muy bien, es decir, intervenía una sustancia que no tenía nada que ver con las que inicialmente nosotros mezclábamos. Pues bien, vamos a experimentar esto en el proceso de hoy y vamos a ver que verdaderamente no existe ese flogisto y que verdaderamente tiene que ver con los átomos de las sustancias que vamos a poner en el experimento. Para ello, cabe recordar una cosita más antes de ponernos con el experimento. Y a medida que hagamos el experimento terminaremos de darle, sacaremos las conclusiones de qué es lo que estamos viendo. La mayoría de vosotros estoy seguro que pensáis que al mezclar esos compuestos, igual que al dejar el clavo en el aire, lo que tiene lugar es la reacción química a través de otro componente que no podemos ver. Y verdaderamente ahí está la cuestión. Había gases, generalmente era lo que no se ve, ¿no? Algún reactivo en forma gaseosa, que actúa, ¿vale?, sobre ese clavo de hierro, dando parte de sus átomos, ¿vale? Ahí está la importancia, ¿vale? Por entonces no creían en esos átomos y por eso pasó este problema. O, en el caso de lo que vamos a ver hoy, se pierde un gas al mezclar estas dos sustancias químicas, el ácido acético y el bicarbonato. Claro, pero si se pierde un gas, aunque yo tuviese esa idea de que se está generando una sustancia gaseosa, tengo que conseguir o idear alguna forma de retener ese gas. Y para poder demostrarlo. Pues bien, la teoría de Lavoisier, los experimentos de Lavoisier llevaron a cabo, no son justo el que vamos a realizar aquí, fueron varios experimentos para poder sacar sus conclusiones. La experimentación es súper importante en química. Pero nosotros lo vamos a demostrar con este caso. Y vamos a demostrar lo que terminó llamándose la teoría de conservación de la masa. Y gracias a teoría, en este caso, de conservación, ¿vale? Pero vamos a llamar la teoría de conservación de la masa. Es muy importante en química, vuelvo a repetir, porque fue la llave para poder empezar a hablar de reacciones con átomos, y lo vamos a hacer con los siguientes objetos. Una botella vacía de, 333 mililitros o medio litro, ¿vale?, de estas de refresco o de agua que podamos tener por ahí, un globo y los reactivos una balanza para poder pesar y ver la masa, ¿vale?, de esos reactivos y de los productos finales, y los reactivos que hemos comentado, bicarbonato que podemos tener en la cocina y vinagre que también seguramente tengamos en la cocina. ¿Se podría hacer con otro tipo de sustancias? Sí, podríamos cambiar el vinagre, por ejemplo, con el jugo de un limón, pero bueno, yo creo que es mucho más cómodo que andar exprimiendo limones o andar haciendo otras cosas, coger directamente un poquito de vinagre y llevar a cabo la reacción química. Vamos a hacer el experimento de dos maneras. Una, nos olvidamos del globo y vamos a experimentar tal y como harían los viejos químicos, en el cual simplemente vamos a mezclar dentro de la sustancia, dentro de la botella, que sería la simulación de nuestro matraz de laboratorio, le vamos a echar el vinagre y el bicarbonato previamente pesados para saber lo que tenemos. De esa manera veremos que la masa final, tras ver esa reacción química que se va a formar ahí, debiera de salirnos menor, ¿vale?, debido a la pérdida de material gaseoso que vamos a ver desprenderse en forma de burbujas mientras tiene la reacción química lugar, ¿vale? Bien, pues obviamente si se pierde parte de materia, en este caso se pierde un producto en forma de gas,
pues la masa final será menor. Y lo vamos a comprobar experimentalmente. Sin embargo, cuando usemos en este caso el globo, y lo pongamos, una vez que vamos a añadirle dentro del globo, ¿vale? Esta va a ser la siguiente parte, luego lo vamos a ver parte por parte, pero bueno, vamos a añadir dentro de la botella, añadiremos una cierta cantidad de vinagre, y dentro del globo lo que vamos a añadir es una cierta cantidad, también pesada, de bicarbonato. De tal manera que lo que vamos a realizar es, sin que caiga dentro, pondremos el globo encima de la botella, ¿vale? Cerrando la boca. Y después le daremos la vuelta para que caiga todo el bicarbonato dentro de la botella. De tal manera que este globo selle la salida de ese gas. Veréis durante el experimento que el globo empezará a hincharse. Eso es indicativo de que se está formando un gas, se está llenando el globo, ¿vale? Debido a que en la reacción química que está teniendo lugar al fondo de la botella, al ponerse en contacto los dos reactivos, el ácido acético del vinagre y el bicarbonato sódico, se desprende un gas que es el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono nos va a llenar el globo. Ajustar bien el globo a la botella, porque lo que puede pasar es que si la presión, si hay mucho gas que surge de repente, la presión puede aumentar y llegar a soltarse el globo, y entonces no mediremos bien el experimento luego porque habremos perdido el gas, ¿vale? Y veremos que la masa no se va a mantener casi constante, que es lo que queremos comprobar, ¿vale? Experimentalmente, que la masa va a ser constante tanto al principio de la reacción, cuando solo teníamos los reactivos, como al final de la reacción, cuando se están formando los nuevos productos, entre ellos el gas. Bueno, pues llevemos a cabo la reacción química, llevemos a cabo el experimento, saquemos nuestras conclusiones a partir de ello, que más o menos os las he comentado, y pues nada, lo dicho, manos a la obra y experimentar un poquito con la ciencia. Bien, a continuación haremos el experimento. Como veis, tenemos una balanza, tenemos un par de botellas para hacer el experimento abierto y cerrado. Ahora veremos lo que ocurre en cada uno de ellos, vacías. Tenemos un globito, bueno, tenemos un par de globos para la parte en la que hemos dicho cerrada, por si alguno de ellos pues estropease. Tenemos nuestro vinagre, o sea, ácido acético, y tenemos nuestra sal de frutas, que al fin y al cabo es bicarbonato, si queremos, ¿vale? Bien, y una cucharilla pues para poder hacerlo. La mayoría de básculas tienen un botón, aparte de encendido, en el cual podemos visualizar que pone la palabra tare, en este caso, ¿no? Lo que va a hacer con ello simplemente es restarle, porque en este caso el recipiente más el globo, por ejemplo, tienen una cantidad de peso, que podemos restarla dándole a tare. En este caso, le damos a tarar, a ver, y nos lo pone en 0. Eso significa que no está teniendo en cuenta ni la botella ni el globo. Obviamente, si yo retiro el globo, pues no vamos a tener un problema con el peso, ¿no? Que variará en negativo, como podemos ver aquí, ¿vale? Menos esto, y quitamos el globo, pues más o menos viene a darnos la misma medida que había antes. Bien, como veis, estamos hablando en este caso de gramos. Son muy poca cantidad, o sea, no podemos expresar en unidades menores. Pues nos vamos a quedar, creo que no, vamos a ver aquí en unit, aquí tenemos libras o onzas, no nos interesa, mililitros tampoco, nada, tenemos que quedarnos con los gramos, ¿vale? Bueno, pues vamos a proceder a intentar hacer una vez que tenemos puesta, en este caso, el experimento ya con una botella y con un globo, sin tener en cuenta su masa. Podríamos hacerlo teniendo en cuenta la masa y restándosela luego, para contener solamente lo que tenemos dentro. Bien, vamos a hacerlo así. De esa manera creo yo que lo entenderéis mejor. Vamos a ver. Empezamos. Tenemos esta botella, que nos pesa 14 gramos, y este globito, que nos pesa pues un gramilla aproximadamente, ¿vale? En total, 15 gramos. 15 gramos que habrá que restarle a la posterior, digamos, cantidad de reactivos, que son los que vamos a echar, porque estos no son reactivos, son recipientes. ¿Ok? Bien, en el primer experimento no vamos a tener en cuenta el globo, con lo cual simplemente, porque lo vamos a dejar abierto, simplemente vamos a tener en cuenta la botella. En este caso, lo que vamos a hacer es añadir a la botella una cierta cantidad de
vinagre, ácido acético. Vamos a ello. Añadimos vinagre. La verdad es que lo hubiese hecho mejor teniendo un vaso ya preparado con vinagre. Pero bueno, lo dejaremos así. Bueno, con esa cantidad de vinagre creo que es suficiente. 41 gramos. Muy bien. Vale. Mejor todavía se ha estabilizado en los 40 gramos. Recordad que teníamos 15, ¿vale? 15 gramos que eran la botella. No, 14 gramos, perdón, que eran la botella. Con lo cual tendremos 26 gramos de vinagre en este caso. Bien, vamos a sacar ahora un segundito la botella. Recordad que esto pesa 40, de los cuales 26 son de vinagre. Y vamos a calcular ahora la cantidad de, con esa cucharilla, el otro reactivo que vamos a echar, que va a ser bicarbonato, en este caso en forma de sal de frutas, que nos da un poco igual. Vamos a ir añadiendo. Vemos que 20 pesa ya la cucharilla, con lo cual vamos a añadir 22, 23, vamos a dejarlo ahí. Vamos a añadir 3 gramos de, en este caso, bicarbonato. Bien, vamos a cogerlos con cuidado, vamos a poner la botella y vamos a añadirlos dentro. Vamos a ello. Para que no se nos pierda lo que vamos a añadir, he puesto un pequeño trozo de papel, ¿vale? En forma de cono dentro de la botella, que luego retiraré, para no perder la cantidad de los 3 gramos que vamos a añadir, en este caso de la sal de frutas, que es el bicarbonato. Vamos a añadirlos dentro y vamos a ver lo que ocurre directamente. Ahí está teniendo lugar una reacción química. Escuchar. Quito el papel. Si os dais cuenta, está habiendo una serie de burbujeo en la reacción. Vamos a dejar que tenga lugar la reacción, mientras estamos viendo que sigue habiendo burbujas. Y aquí podemos ver el peso, ¿vale? Cómo puede ir variando o no a medida que tiene lugar la reacción química. Recordemos que la botella con el ácido solo, la botella con el ácido acético, bueno, con el vinagre en este caso, ya pesaba 40. Y acabamos de añadirle 3 gramos de, en este caso, de sal de frutas. Eso nos va a hacer, efectivamente, que sumen 43. Y aquí ya estamos viendo que ha disminuido el 42. Y ahora está ya casi disminuyendo el 41. Eso quiere decir que la masa total de los reactivos que hemos añadido se está perdiendo. Si os dais cuenta, estaba disminuyendo, porque serían cantidad de amoníaco más la botella. Recordar, 40 gramos, más 3 gramos que acabamos de añadir de sal de frutas, 43. Sin embargo, estamos viendo que está ahí entre el 42 y 41. Ha habido un momento que ha querido bajar al 41, con lo cual posiblemente estemos en el 41, cerca de la inmediación del 41 y medio. Se habrá perdido un poco más de 1 gramo, ¿vale? En esta reacción química. Un poco más de 1 gramo de una sustancia que, como bien hemos dicho en la explicación del vídeo, es el gas dióxido de carbono. Claro, no lo hemos visto en ningún momento. Lo que hemos visto es el proceso en la reacción, se forma una especie de burbuja, pero el gas no lo podemos visualizar. Imaginaros que algunas de las reacciones químicas, no como esta, que es bastante ilustrativa, porque podemos ver ese burbujeo y podemos saber que hay una formación de gas. De hecho, si acercamos ahora bastante, seguimos viendo burbujas de gas, ¿vale? Esas burbujas, al romper en la superficie, pues lo que van a hacer es que el gas se libere al exterior, porque la botella, recordemos, está abierta, ¿vale? Y eso hace que cambie, en este caso, la masa. Como hemos visto, la masa había disminuido. Con lo cual, podríamos decir que los productos
si le restábamos, recordar, el peso de la botella, que eran 14 gramos, si teníamos 41 gramos casi, aquí, 42, vamos a ponerle los 42 si queréis, 42 menos los 14 de la botella, significa que los productos en este caso son 28 gramos de productos. Sin embargo, inicialmente hemos añadido, si os recordáis, hasta 40 gramos menos los 14 que tenemos de la botella, son 26 gramos más 3, 29. Con lo cual ha habido una pérdida de masa entre los reactivos, que pesaban 29 gramos, y los productos, que terminan pesando pues 28 gramos. Ha habido una pérdida de 1 gramo y algo, porque, volvemos a repetir, hemos visto cambiarlo casi al 41 durante esta reacción química. Bien, vamos a ver qué ocurre si el sistema, en vez de estar abierto, como en este caso la botella, que la teníamos abierta, la cerramos y le ponemos un globito. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre. Para ello vamos a coger una nueva botella, la vamos a pesar. En este caso esta botella pesa 13, recordémoslo, ¿vale? 13. Le vamos a añadir, en este caso de nuevo, una cierta cantidad de vinagre para que tengamos así una masa de vinagre sobre la que poder trabajar. Antes hemos llegado a los 40, vamos a intentar llegar a los 40 también. Seguimos añadiéndole. Vale, vamos a ver. Bueno, en este caso tenemos 42 gramos con el vinagre dentro. Hay que recordar que teníamos 13 de la botella, con lo cual en verdad tenemos solamente 29 gramos de vinagre. Vamos a intentar dejarlo justo en 30. Ay, nos hemos pasado un poquito. Bueno, a ver si es lo que nos ha caído fuera, por desgracia. Sí, justo, ¿vale? Vamos a dejarlo así, aproximadamente. Bien, pues tenemos, en este caso, 30 gramos de ácido acético en mi solución, formando, pues eso, un ácido acético que es comercial, ¿vale? El vinagre. Vamos ahora a pesar una cantidad de, como antes, en este caso, bicarbonato. A ver. Ahí tenemos 4 gramos, algo más de 4 gramos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver, de los 30 gramos que teníamos de ácido, le vamos a añadir estos. Pero vamos a hacer una cosa, que va a ser meter todo este bicarbonato, lo vamos a meter dentro del globo, ¿vale? Y tenemos que saber cuánto pesa este globo después. Ya sabemos que aquí hay 4 gramos de bicarbonato, porque 20 pesaba la cucharilla. Pues entonces vamos a meterlo dentro del globo, que el globo ya hemos visto que no llegaba ni a 1 gramo casi. Bien, vamos a meterlo dentro. En este caso, ante la dificultad de poder introducirlo dentro, lo que vamos a hacer es utilizar un pequeño embudo, que bien podía haberlo utilizado antes también en la botella, ¿vale? Conectado al globo. Y aquí, pues lo que vamos a hacer dentro es añadirle, única y exclusivamente, en este caso, vamos a añadir la cantidad de bicarbonato que va a caer totalmente dentro del globo. La tenemos aquí dentro, ¿vale? Bien, pues la soltamos del embudo y la conectamos a la botella, de tal manera que con sumo cuidado, porque se puede romper y fastidiarnos el experimento, rodeemos la boca de la botella, tal y como estamos viendo ahora mismo aquí. Aquí tenemos el conjunto, lo que pesa, y tenemos la botella con introducido el bicarbonato. Vale, si os recordáis, teníamos exactamente 30 gramos de... ya me saldrá. 30 gramos de ácido acético, de vinagre.
teníamos unos 4 gramos de bicarbonato. Pero bueno, lo que a mí me interesa en este caso es ver que no va a variar esos 49 gramos que hay ahí, ¿vale? Si no varían, al fin y al cabo, los recipientes no van a variar su tamaño. Lo que queremos ver es que no haya pérdida. Para ello, lo único que vamos a hacer es volver este globo y echar hacia abajo todo el contenido. Además, estamos viendo que rápidamente se empieza a inflar el globo. Voy a sujetarlo, porque si no va a salir posiblemente volando. Esto es el gas que se estaba generando antes, ¿vale? Ese es el gas que se está generando. En este caso, el dióxido de carbono está inflando el globo. Y aquí abajo tendríamos que ver que verdaderamente la masa no varía. Bueno, ahí estáis viendo la reacción química, ¿vale? Veis la formación del gas. Y ahora lo que tenemos que ver es si la masa varía o no varía, en este caso, ¿vale? Como veis, el globo está aquí arriba, está hinchándose. Vamos a ver si hay pérdida o no de masa. Miramos la reacción. Estáis escuchando de nuevo también el gas. Posiblemente hay una pequeña fuga, por tal y como estamos escuchando. Parece que no termina de llenar el globo, así que puede que haya una pequeña fuga. Igual perdamos un poquito de masa si el experimento está perdiendo demasiado gas. Bueno, como podemos ver, la masa se mantiene en sus 49 gramos. La reacción parece que más o menos ha finalizado, aunque podemos ver unos pequeños aún burbujas, ¿no?, de formación de la reacción. No ha terminado del todo. Se está formando en este caso una explosión todavía de gas. Y bueno, como habéis visto, al tener cerrado el recipiente, la masa se conserva. Esto, si lo hiciésemos con una diferencia de masa mucho mayor, no tan pequeña como hemos echado, que es casi 1 gramo, o lo pudiésemos hacer con una balanza mucho, digamos, con mayor precisión, pues por ejemplo en miligramos, ¿vale? Pues veríamos que con mayor exactitud si hay pérdida o no de masa. Obviamente es lo que se hizo en el experimento, tener una buena báscula en la cual se podían pesar, en este caso, las sustancias pues con una mayor, digamos, precisión en cuanto a que la escala fuese más pequeña en unidades. Y además, pues bueno, simplemente estamos demostrando con este experimento lo que hemos comentado, que la masa en un sistema cerrado, en el cual no permitimos que ninguno de los productos que se formen se escape, se mantiene constante. Esto es la ley de conservación de la masa. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues se debe a ese criterio que estábamos hablando en el vídeo al inicio, en el cual hablamos del concepto de átomo. Vamos a tratar de explicarlo un segundo para que lo entendamos. Si ahora creemos en los átomos, que ya hemos dicho que por aquel entonces todavía no estaba la creencia adaptada, digamos, al 100% aceptada, pues creeríamos que cada ácido que nosotros tenemos, pues por ejemplo, podría estar formado por 2 átomos unidos, que no es así, son muchos más. El ácido acético es una fórmula especial, pero bueno, vamos a suponer que estos son átomos acéticos, digamos átomos del ácido acético, ¿vale? Estos azules. Y estos podrían ser, cada una de las 2 pinzas, átomos del bicarbonato. Vale, lo que está pasando es cuando tengo el vinagre, el ácido acético suelto, es que estoy añadiendo este tipo de moléculas, ¿vale?, con sus átomos, que aquí voy a representar que solamente tiene 2 átomos cada molécula, pero tiene muchos más, ¿vale? Y esto sería el bicarbonato con sus 2 átomos también, por ejemplo en este caso, pero de color naranja.
Cuando estos se meten dentro del recipiente, empiezan a reaccionar entre sí. Y una reacción química, definida de forma atómica, no es más que la reordenación de estos átomos que ya existen y tienen su peso característico cada uno. Por ejemplo, cada uno de los azules, imaginaros que pesa 2 gramos, y cada uno de los amarillos, imaginaros que pesa 1 gramo. ¿Vale? Pues obviamente aquí en total tendremos 2 por 4, 8 y 10 gramos, ¿no? De cada uno de ellos, 1 y 1, 2. ¿Vale? Pues si yo los reordeno de cualquier otra manera, estaréis de acuerdo en que seguirá habiendo 10 gramos si peso todas las juntas. Y eso, imaginaros que una reacción química, pues lo único que hace es romper estos enlaces de estas sustancias que hay aquí y reordenarlas, por ejemplo, de esta manera, ¿vale? Imaginaros que forma este producto, un único producto, ¿vale? En este caso forma este único producto en el cual vemos que de nuevo vuelven a estar los 4 azules, que pesaban 2 gramos cada uno, con lo cual vamos a tener 8, más 1 y 1, 10. Lo único que ha tenido lugar es la formación de una estructura diferente. En este caso, unas moléculas distintas. Ya no queda ningún resto, en este caso, del ácido acético, que serían las 2 uniones azules, ¿vale? Ni de las 2 uniones naranjas, que serían, en este caso, el bicarbonato. Simplemente queda este compuesto. Bueno, pues esto es una forma. Podría unirse de otra manera. Podría unirse así, 1 con 1, ¿vale? Y, por ejemplo, quedarnos una parte del ácido acético sin reaccionar, porque se ha gastado, en este caso, porque es 1 a 1 la unión, se han gastado las moléculas en este caso, se han roto y se han unido ya para formar esos dos productos, las de bicarbonato, y nos sigue quedando un poco de ácido sin reaccionar, pero si nos damos cuenta, el contenido global en masa va a ser el mismo, porque de nuevo tenemos 2 y 2, 4, y otros 2 y 2, 4, 8, y 2, que de cada uno, que pesa 1, ¿no? De los naranjas hemos dicho 10. Con lo cual da igual que la reacción sea completa o no sea completa. El caso es que en ambos, en este caso, en ambos dos ejemplos que hemos puesto, la masa es la misma, independientemente de lo que se esté formando. Vale, supongamos ¿por qué se perdía masa antes? Supongamos que uno de los compuestos es volátil. Por ejemplo, estos dos que se acaban de formar aquí forman un gas y digamos, si el recipiente no está cerrado, se quitan de la zona en la cual vamos a pesar porque se pierden al estar la botella abierta. No nos quedan más que estos dos dentro del bote. Bueno, pues es lo que tenemos. En este caso tendremos solamente 4 gramos, porque los otros 6 gramos que están aquí, 3 y 3, 6 de cada una de estas moléculas, se habrán evaporado, se habrán convertido en un producto gaseoso que habrá pasado a la atmósfera al estar abierto. Cuando hemos hecho el ejemplo con el globo, lo que hemos hecho es cerrarlo de tal manera que estos se mantienen, aunque sean en estado gaseoso, dentro del recipiente, y al pesarlo pues contribuyen al peso total, formando los 10 gramos exactamente de materia que había. Así que esto nos demostraba que lo único que tenía lugar cuando había una reacción química era una conservación de la masa, con lo cual las sustancias iniciales, de las que estarían compuestas por, digamos, X unidades de cada uno de los átomos correspondientes, se mantenían las mismas cantidades, las mismas unidades de átomos con sus pesos respectivos al final, lo que hacía que conservase la masa inicial de los reactivos, que como antes hemos hecho, por ejemplo, podían haber sido estos reactivos que hay aquí, ¿vale? Y tras la reacción química, lo único que tiene lugar es un reajuste de esto. Y tras este reajuste, pues la masa sigue siendo la misma. Lo que quería decir que las sustancias que llamamos reactivos reaccionan entre sí, rompiendo y formando enlaces nuevos para dar a unos productos que contienen los mismos átomos que había inicialmente en cada uno de los reactivos, lo único que organizados de otra manera formando un producto. Y si cada uno de esos átomos tiene su masa característica, si no se pierde ninguna de las unidades fundamentales, que en este caso es cada uno de los átomos, seguirá conservándose la masa inicial, lo único que las estructuras que acabamos de montar son distintas.
Pues esto era tan importante, esta ley fue tan importante, que junto con la ley de las propiedades, pues tras este experimento, fijaros si era importante este descubrimiento, que dio lugar a un modelo atómico, el modelo en este caso de Dalton, el primer modelo basado en la experimentación y que podía demostrar la existencia de unidades en cada una de la materia y que, como hemos visto, pues eran lo que conocimos desde Demócrito a tiempo atrás como átomos. Junto, no solamente con esta ley, sino con la ley de las proporciones definidas de Proust y la ley de las proporciones múltiples que el propio Dalton desarrolló, pues podemos ver ese modelo atómico, ese primer modelo atómico en el cual por primera vez se decía de forma experimental que existían unidades en la materia que reaccionarían pues en reacciones químicas, dando lugar de unos reactivos y a partir de unos reactivos a unos productos que contendrían exactamente las mismas partículas iniciales que denominaban átomos, lo único que reordenadas de otra manera, como hemos visto, ¿vale? De ahí la ley de conservación de la masa. Bueno, pues espero que con esto os haya gustado el experimento, lo podréis llevar a cabo si queréis, y nada, os dejo hasta otro experimento y nada, pues nos vemos en el próximo archivo de ciencia.